Bienvenidos con todos, seguiremos con la serie Bien Loca Lair. ¿Cuánto tiempo se puede esperar a alguien?, se preguntó Jimmy mientras conducía hacia la tienda de To. La pregunta surgió por primera vez después de que To llevara casi un año observando su comportamiento. Desde antes de terminar sus estudios hasta ahora que se había graduado, To nunca había dicho que su romance fuera más allá de las conversaciones. Había pasado mucho tiempo. Durante el último año solo él lo perseguía y nunca fuera más allá de tomarse de la mano por un rato. Solo él decía te amo, solo él se ponía celoso y hacía berrinches. Pero, ¿cómo no iba a estar celoso cuando las personas intentaban coquetear con To? Claro que To seguía siendo amable con él, pero To también lo era con los demás. Se sentía como si fuera solo una de las muchas personas que recibían su cercanía, pero no era especial ni más importante que nadie. Quizás por eso no se atrevió a cruzar la línea, no se atrevió a moverse de la posición de alguien observando. Hasta que T le dio una bofetada fuerte hace una hora. Una bofetada tan fuerte que le dolió el rostro. ¿Vas a hacer esperar mucho más a mi hermano? Llevo un año sin salir contigo, Jimmy. ¿Eres sincero? ¿No vas a ser mi cuñado? Después de recibir una bofetada tan fuerte que le dio, ¿qué hizo? Que se cayera al suelo, se quedó aturdido. Pensando en quién lo estaba esperando, le preguntó el nombre a T mientras las estrellas llenaban su visión. ¿To me está esperando? Sí, lleva mucho tiempo esperando. Casi le digo que deje de esperar. ¿De verdad es así? Realmente no tenía confianza. Era un tonto. Tal como T lo había llamado. Sencilla estaba durmiendo en la tienda antes de ver a To. Junto a Sencilla había un gato. Jimmy aparcó su auto en su sitio habitual. Vio una gata azul, una nueva integrante llamada Elena. Solo había una persona capaz de ponerle un nombre a un gato tan extravagante, y era T, solo T. Su padre tenía los ojos pequeños y su madre era extranjera. Fíjate en el nombre de su hija, Elena. Elena había sido amiga de Sensei durante casi un año. Fue un regalo de graduación de T para Fa, pero no recordaba qué estaba pasando. El primer día que vio a Elena, se giró hacia To y le dijo que no quería un gato como regalo de graduación. To dijo que era caro y que se lo compraría, interrumpiéndolo tanto que se sintió insignificante. Ahora tenía que ver si To tendría un regalo de graduación para él. Jimmy no salió del coche inmediatamente después de aparcar. Tomó el teléfono e hizo una llamada después de que T confirmara que To estaba esperando. Y rápidamente pidió ayuda. Mamá, ¿ya pediste los artículos? Ya me encargué, estaba a punto de responder. ¿De quién sacaste tanta impaciencia? ¿No puedes esperar un poco? En cuanto contestó, la voz sonó como una reprimenda. Jimmy soltó una risa. No le importaban las quejas de su madre, estaba acostumbrado. No era nada y las palabras ya me encargué le hizo sonreír. No puedo esperar, esa persona va en serio. ¿Y cuándo me presentarás a To? El que hizo que mi hijo dejara de coquetear. Qué maravilloso sería. Te sorprenderás cuando lo veas, mamá. Es alguien muy sereno. ¿Le hiciste algo indecente al hijo de otra persona? ¿Lo sedujiste? Para nada, mamá. Voy en serio con él. Quiero casarme. Si él acepta mi amor, lo llevaré a conocerte. ¿Y cuándo empezarás a trabajar? Primero déjame ocuparme de mi corazón. Te quiero, mamá. Eso es todo. Jimmy, no cambies de tema. ¿Estás colgando la llamada? ¿Te atreves a colgar a tu madre, Jimmy? Jimmy colgó el teléfono. Sabía que su madre le enviaría pegatinas de oso enfadado. Le devolvió una pegatina de un brazo cariñoso. Al poco rato apareció un correo electrónico. Era una notificación para recoger un pedido de una famosa marca de joyería. Le envió a su madre el diseño del niño de bodas y su talla, rogándole que lo encargara. No tenía experiencia comprando joyas y su madre sabía mucho. Sería mejor que su madre lo encargara. Los anillos que pidió eran un par de dos, para él y para To. Su madre no le preguntó por qué. Ambos eran tallas de hombres. Ella sabía mejor que nadie que no le gustaban las mujeres. El correo electrónico decía que podía recoger los anillos hoy en la sucursal indicada. Ver el precio le dio un vuelco. En total, con 2 anillos podía comprar unos 3 en sí. Quizás heredó su tendencia a los grandes gestos de T, con las prisas de traer ropa de cama y gatos para vivir en casa de To durante tanto tiempo. Era inevitable encontrarse con T y absorber su extravagancia. Jimmy guardó su teléfono en el bolsillo y salió del coche después de terminar sus compras. Entró rápidamente en la tienda. El dulce aroma a repostería y café lo inundó. Todo lo miró. Una camiseta sencilla, pantalones y un delantal marrón encima. Era una imagen familiar. T, ¿no se suponía que iba a venir contigo? No, fui a ver a Fa. ¿Vas bien con tus estudios? Sí, ya te graduaste. Sí, ya soy un adulto. Todavía eres un niño. ¿Y cuándo tienes que empezar a trabajar? Depende. Cuando quiera pasar, empezaré.
Es broma, déjame descansar un poco antes de empezar a trabajar. Creo que descansaré unas 2 semanas mientras tenga tiempo libre. ¿Quieres irte de viaje? Invitemos también a Tae y a Fa. Tae empieza a trabajar pronto. Si trabaja, probablemente no tendrá mucho tiempo libre. Toa sintió como si estuviera de acuerdo. Tae había conseguido un trabajo incluso antes de terminar sus estudios. Era un puesto en una institución financiera bastante conocida. En cuanto a Jimmy, su madre era dueña de una consultora financiera y de inversiones. Su trayectoria profesional probablemente ya estaría definida, incluso antes de elegir su especialidad. Todd pensó que Jimmy probablemente no se sentía tan mal por estar encasillado. Jimmy había dicho una vez que quería ser tan capaz como su madre. Eso era bueno entonces. Entonces le preguntaré a T primero, no hace falta preguntar. Haz las maletas y prepárate para el viaje de mañana. ¿Qué quieres decir? Ya hablé con T. Él aceptó. ¿A dónde vamos y cuál es el plan? Todo estaba sorprendido y un poco confundido. Parpadeó mirando a Jimmy, que sonreía ampliamente. A Lockbury. Fa dijo que quería comer mocota. Probablemente T lleve a Fa a dormir a su casa esta noche. Entonces yo lo recogeré mañana por la mañana. Tengo que ir a ver a mamá hoy. Probablemente duerme en el departamento de madre esta noche. Tú asintió, no pensaba mucho más allá del trabajo. Cuando supo que tenía que viajar repentinamente, enumeró mentalmente las cosas que debía ordenarle a sus subordinados. Por favor, cuídense en sí por mí, ahora te quiere más que a mí. Jimmy se acercó a saludar a su gato. Jugó un poco con él. También jugó un poco con Elena y luego se disculpó. Todd le dijo a Jimmy que condujera con cuidado, completamente ajeno a la gran sorpresa que le esperaba. Terminó todo su trabajo al final de la tarde, luego metió a Sensi y a Elena en las maletas de viaje. Su cafetería no era una cafetería de gatos, así que Sensi y Elena solo podían ir entre semana, cuando no había muchos clientes. ¿Toya, te vas a casa? ¿Por qué te vas temprano hoy? Voy a buscar un regalo para Jimmy. Tu joven novio se gradúa, ¿verdad? Tienes que regalarle algo grande. Si le sumas el regalo de té es bastante. Todo caminó arrastrando el transportín hasta la puerta principal de la tienda. No negó que Jimmy era su novio más joven. Todos los demás también entendían que eran una pareja. Porque si no fueran pareja, ¿por qué se quedaría esperándolo todos los días? Además vivían en la misma casa. Aunque no lo fueran, lo sentía como tal. Todd no quería pensar demasiado en su situación, la de Jimmy, y no tenía grandes expectativas, pero esperaba que Jimmy hablara primero. Que fluyera con naturalidad, con tiempo, sin prisas. Si tiene que ser, entonces será. Y aunque Jimmy decía que observaba su comportamiento, en realidad hacía tiempo que había dejado de importarle, quizás porque le había dado un ultimátum. Esta era la última oportunidad. Jimmy estaba siendo muy cuidadoso en esta relación, actuando con constancia y demostrando mucho cariño. Él y Jimmy eran inseparables, tanto que fue él mismo quien tuvo que decirle a Jimmy que moderara el contacto físico, al menos delante de los demás, a veces muy cerca, a veces tomándose de la mano. Probablemente Jimmy no se dio cuenta de que era un tipo de contacto físico. Todo empujó a la puerta principal y salió. No voy a llegar mañana, por favor, cuida la tienda por mí. Claro, Tom, que tengas un buen viaje. Una persona y 2 gatos se dirigieron al coche, aparcado cerca, sin contar las grandes sorpresas que cada uno escondía. Hoy parecía un día cualquiera. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo. Bye bye.